Vamos a resolver el primer ejemplo de máximos y mínimos con dos variables. Tenemos una función que depende de x y de y igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, para determinar los máximos y mínimos con dos variables, el primer paso es derivar parcialmente con respecto a x y con respecto a y. Entonces, si vamos a hacer la derivada parcial de esa función con respecto a x, entonces la variable y va a comportarse como una constante. Hay que recordar las derivadas. En este caso, si se va a derivar con respecto a x, este 2 se va a multiplicar por 1, es decir que automáticamente se baja, por lo que quiere decir que es 2x. Le restamos una unidad al exponente y nos queda 2 menos 1, que es 1. Entonces, en resumen, la derivada de x cuadrada es 2x. Ahora, si se quiere hacer la derivada con respecto a y, entonces la variable x se comporta como una constante, por lo que su derivada es 0. Y la derivada de y cuadrada viene siendo 2y. Ahora, las derivadas parciales, cada una de ellas se igualan a 0. Es decir, que 2x es igual a 0 y 2y también es igual a 0. Ahora tenemos que despejar la variable x y la variable y para encontrar un punto crítico. Entonces, vemos que el primer caso de x, vemos que 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Es decir, que x es igual a 0 sobre 2 y 0 entre 2 es igual a 0. Entonces, x es 0. Y pasa lo mismo con y, que en este caso 2 está multiplicando por y, pasa dividiendo. Al final, lo que obtenemos viene siendo y igual a 0 también. Entonces, ese va a ser nuestro punto crítico. Entonces, la estructura del punto crítico viene siendo x, y. Entonces, nuestro punto crítico viene siendo 0, 0. Ya obtuvimos el punto crítico. Ahora bien, debemos utilizar la fórmula del determinante que me sirve para determinar si nuestro punto crítico es un máximo o mínimo o punto de silla o no es concluyente. Entonces, si vamos a leer el discriminante o determinante, también le llaman, debemos encontrar la segunda derivada parcial con respecto a x y que se va a multiplicar por la derivada, es decir, la segunda derivada parcial con respecto a y, menos, ahí debemos encontrar la derivada mixta, es decir, de la derivada parcial que se hizo con respecto a x, hay que derivarla con respecto a y todo eso elevado al cuadrado. Después de que encontremos ese determinante, debemos cumplir una serie de criterios. Entonces, si nuestra discriminante es mayor que 0, entonces tendremos dos opciones. Si la segunda derivada parcial con respecto a x fue mayor que 0, entonces es decir que es un mínimo. Si es menor que 0, hablamos de un máximo. Ahora bien, si nuestra discriminante es menor que 0, quiere decir que es un punto de silla. Ahí no es ni mínimo ni máximo. Pero si es igual a 0, quiere decir que el criterio no es concluyente, es decir que no es ni mínimo, ni máximo, ni punto de silla. Entonces, vamos a primero obtener la segunda derivada parcial con respecto a x. Es decir, de la primera derivada parcial con respecto a x, hay que derivarla con respecto a x nuevamente. Si esta fue nuestra derivada con respecto a x, que en este caso salió 2x, vemos que se puede derivar con respecto a x nuevamente. Entonces, recordemos que la derivada de 2x viene siendo 2, ya que tiene exponente 1, se multiplica por 2, entonces es 2. Le restamos una unidad, ya que tiene exponente 1, entonces decimos 1 menos 1 es igual a 0, y cualquier número que se eleve a 0 es 1, y por 2 es 2. Es decir, la derivada de 2x es 2. Y entonces pasa lo mismo con la segunda derivada parcial con respecto a y.
vemos que es 2y, se deriva con respecto a y, entonces también nos da 2. Ahora bien, debemos hallar la derivada cruzada o mixta, que en este caso, si encontramos la derivada parcial con respecto a x, hay que derivarla con respecto a y. Entonces vemos que 2x se comporta ahora como una constante, por lo que su derivada es 0. Ahora sí, podemos sustituir esos tres valores a la determinante o discriminante. Entonces lo que tenemos es determinante o discriminante igual lo que viene siendo 2 multiplicado por 2 menos 0 al cuadrado. Entonces simplificamos, 0 al cuadrado es 0 y 2 por 2 es 4. Vemos que el discriminante es igual a 4, por lo que quiere decir que esto es mayor que 0. Entonces cumple con el primer caso. Entonces, si la discriminante o determinante es mayor que 0, tendremos dos opciones. En este caso ya calculamos la segunda derivada parcial con respecto a x. Entonces vemos que es 2, quiere decir que es mayor que 0. Entonces, si fxx es igual a 2 y vemos que todo eso salió mayor que 0, entonces quiere decir que es un mínimo. En conclusión, a partir de eso, nuestro punto crítico es un mínimo. Entonces, este es el resultado final de este ejemplo.